La brisa cargada de humedad recorre River Street con un susurro inquietante que parece proceder de lo más profundo del río Savannah. Las lámparas antiguas iluminan de forma tenue los adoquines irregulares, proyectando sombras alargadas que generan la impresión de que algo se mueve entre los callejones. Apenas se logra escuchar el sonido del agua contra la orilla, como si el propio río contuviera la respiración, expectante ante la aparición de algo que no se distingue con claridad. La gente que pasea puede sentirse incómoda sin explicación aparente. La bruma nocturna envuelve el ambiente en una atmósfera densa que casi enmudece los pasos. A medida que cae la noche, las sombras se vuelven más oscuras y alargadas, y las grietas de los edificios centenarios parecen adquirir rostros deformes que se burlan en silencio de quienes se atreven a observarlas demasiado tiempo. Unos marineros que atracaron en el puerto hace unos días compartieron historias sobre luces misteriosas que se sumergen y emergen a lo lejos, marcando un ritmo incomprensible en la superficie del agua. Los vecinos más antiguos se encogen de hombros cuando alguien menciona esas luces, alegando que desde tiempos remotos River Street ha estado rodeada de leyendas de espectros y presencias inquietantes. Sin embargo, más de uno admite haber escuchado pasos sin dueño en mitad de la madrugada, como si alguien caminara con lentitud por la calzada vacía. Aclaran que, a veces, esos pasos retumban con una cadencia que imita un tambor militar, y otras resulta tan suave que parece la pisada de un niño descalzo. Nadie se atreve a indagar demasiado, pues hay un miedo latente que empapa de silencio las respuestas. Los restos de antiguos barcos hundidos duermen en el fondo del río, oxidados y devorados por la corriente. Algunos residentes comentan que, en ciertas noches, puede verse en la orilla una figura alta y encorvada. Se dice que es el capitán de una embarcación maldita, buscando a su tripulación perdida. Lo describen con ojos hundidos, como dos pozos sin fondo, y un gesto desencajado que retuerce sus facciones en un eterno rictus de desesperación. Cuando alguien afirma haberlo visto, de inmediato baja la voz y evita precisar la hora y el lugar exacto de la aparición, como si temiera que nombrar esos detalles fuera a invocar su presencia otra vez. Hace varias semanas, un viajero que alquiló una de las casas antiguas de la zona relató un suceso perturbador. Dijo que, cada noche, escuchaba un quejido provenir del subsuelo, como si un lamento quedara atrapado bajo la estructura de madera. Aunque al principio pensó que era un juego de su imaginación o el crujir natural de las tablas, no pudo ignorar el incremento en la intensidad de aquel llanto cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Una noche, desesperado por la falta de sueño, decidió levantar la trampilla que comunicaba con el sótano. Encontró un espacio frío y húmedo, con vigas carcomidas por la humedad, y allá abajo percibió una ligera corriente de aire fétido, mezcla de sal y descomposición. Encendió su linterna y avanzó con cautela hasta toparse con una pequeña puerta de madera clausurada con tablas cruzadas. El viajero se acercó y juró escuchar el latido de algo al otro lado, un pulso casi humano, seguido de un rasguñar frenético, como si alguien o algo intentara escapar. Presa del pánico, el hombre huyó de la casa sin siquiera cerrar la puerta principal y jamás regresó. Al caer la medianoche, los faroles parecen temblar con una llama inestable que crea siluetas fantasmales en las paredes. El ambiente pesado y cargado de misterio golpea fuertemente a quienes caminan por River Street, como si una presencia silenciosa acompañara cada paso. Algunos afirman sentir que algo invisible roza sus hombros o les acaricia el cabello con dedos gélidos. No se oye ningún grito, pero sí la vibración incesante de un murmullo que viaja con la bruma, indistinto pero constante, imposible de ubicar con certeza. En ese sutil murmullo, algunos aseguran percibir sus nombres susurrados al viento, un llamado que se siente urgente y turbio, capaz de helar la sangre en las venas. En noches más oscuras, cuando las nubes cubren la luna y la pantalla estrellada se borra del firmamento, los adoquines lucen mojados sin que haya llovido. Quienes viven ahí desde hace muchos años dicen que es la transpiración del río, como si el agua ascendiera para envolverlo todo con su misterio y recordarle a la gente que hay secretos sumergidos en las profundidades.
Según cuentan, ciertos pescadores solitarios han sido vistos en la orilla, sumergiendo redes desgastadas en busca de algo que no son peces. Trabajan en silencio, con los ojos clavados en la negrura del agua. Si alguien intenta acercarse, ellos desaparecen, dejando tras de sí redes rotas que gotean un líquido oscuro con un hedor insoportable, tan fuerte que provoca náuseas. Nadie explica de dónde salieron esos pescadores ni cuál es su objetivo, solo se sabe que, al día siguiente, suele aparecer un remo astillado flotando cerca de la orilla, como una siniestra prueba de que algo sucedió. Existe también la figura de una mujer vestida de época, con el rostro pálido y los cabellos largos ondeando al viento. Se la ha visto caminar lentamente al borde del río, acompañada de un tic-tac pausado similar al de un reloj injustamente detenido. Sus pasos emiten un estruendo como de cadenas arrastradas y, aún así, su figura se mueve con delicadeza, levantando apenas la mirada. A veces, se detiene para ver su reflejo en las aguas turbias y extiende su mano temblorosa, intentando tocar la superficie. Quienes la observaron aseguran que, en lugar de un reflejo, el agua mostraba un rostro que gritaba silenciosamente desde el fondo, con los ojos llenos de terror, como suplicando ayuda. Poco después, su imagen se diluía en la corriente, dejando la certeza de que se presenciaba algo más terrible de lo que se puede poner en palabras. Ciertas madrugadas, hay quien escucha pasos desesperados sobre las calles de adoquines y ve la figura de un hombre cubierto de algas y lodo, avanzando con evidente tormento. Sus ropas despedazan el aire con un sonido a tela rasgada, y su llanto mudo sacude la tranquilidad nocturna. Parece vagar sin rumbo, con la mirada perdida, como si estuviera condenado a repetir una historia que nadie comprende. Muchas veces solo se le oye desvanecerse tras un lamento, un gemido ahogado. De cuando en cuando, se escuchan salpicaduras y un grito lejano, como si alguien cayera al río en el absoluto silencio de la noche. Luego se percibe todo inmóvil, y el sonido del agua retorna a su monotonía. Los comerciantes de la zona, cuyos locales habitan viejos edificios, tienden a cerrar temprano, incluso en noches de mayor flujo de turistas. Se excusan con la falta de clientela nocturna, pero la verdad es que temen toparse con la danza de sombras que ocurre en las esquinas a altas horas. Algunos relatan que en sus bodegas, entre los sacos de harina y cajas enmohecidas, se oyen risas y cuchicheos que rebotan entre las paredes, imposibles de rastrear. Un dueño de tienda confesó haber visto cómo su gato se erizaba y bufaba hacia un rincón oscuro, sin nada visible ante su mirada. Un escalofrío tenaz recorrió su cuerpo, y, con el corazón en la garganta, optó por agachar la cabeza, rezar en silencio y correr la puerta, decidido a no abrir hasta que los primeros rayos del sol penetraran las calles. Mientras la noche se profundiza, se tiene la impresión de que la realidad se difumina y se entremezcla con las historias de ultratumba que nutren las leyendas de River Street. Unos cráneos tallados en metal oxidado, colocados como adornos ornamentales en los balcones, parecen transformarse en cabezas reales suplicantes, con las cuencas de los ojos vacías y una mueca de dolor espectral. La gente siente en la garganta esa tensión tan gélida que hace temblar las rodillas, incapaz de discernir si lo que ve es un espejismo o un atisbo de algo que va más allá de esta vida. Una fatídica noche sin estrellas, un grupo de curiosos decidió llevar linternas y explorar los callejones más recónditos, atraídos por los relatos que prometen el horror más puro. Sus risas nerviosas resonaron en las paredes vetustas mientras se adentraban en un pasaje olvidado. Al doblar la última esquina, observaron una tenue luz flotando junto a la fachada de un edificio deshabitado. No supieron describir bien la figura que se asomó, pero coincidieron en que el aire se tornó denso y cargado de un hedor salado que les mareó. Sintieron que algo rozaba sus pieles, como tentáculos invisibles. Uno de ellos cayó de bruces, llorando y forcejeando contra un vacío que no parecía dejarlo ir. Los demás, aterrados, lo sostuvieron y forcejearon con desesperación, pero lo vieron ser arrastrado despacio hacia la penumbra, sin dejar rastro. Cuando al fin corrieron en su auxilio, chocaron contra el muro. Parecía que aquello se había desvanecido o quizá había cruzado hacia un espacio que no pertenecía a su mundo.
Angustiados e incrédulos, escaparon sin mirar atrás, dejando atrás un estruendo de pasos casi ahogados en la penumbra. Desde entonces, nunca se ha vuelto a saber de aquel desaparecido. A orillas del río, a veces surgen huellas como de pies humanos cubiertos de escamas, siguiendo un sendero que se pierde en la lejanía del muelle. Se distinguen huellas sucesivas, hundidas con firmeza en la suavidad de la arena mezclada con limo, y una sensación de desolación se apodera de cualquiera que las aviste, como si esas huellas anunciaran futuros sucesos atroces. Harachas de viento hacen vibrar los postes y cadenas que retienen pequeñas embarcaciones, provocando un chirrido que semeja a un grito sordo. Es un sonido tan penetrante que llega hasta el alma, recordando que las fuerzas de la oscuridad acechan sin tregua. Ya en las últimas horas de la noche, quienes han resistido deambulando por River Street se topan con la imagen de una barcaza fantasma que surca las aguas densas. La embarcación parece quebrarse en cada golpe de marea, sin embargo, permanece a flote con su madera podrida. Dentro de ella, se vislumbran individuos sin rostro, moviéndose en círculos. Nadie es capaz de adivinar su propósito, pero muchos enmudecen de terror al ver que aquella proa se orienta hacia la orilla, como si pretendiera atraernos a un abismo sin retorno. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, la barcaza se funde con la oscuridad del agua, dejando únicamente el eco de un canto lúgubre que reverbera en la memoria, un llamado hipnótico hacia lo desconocido. A medida que se acerca el amanecer, los visitantes que todavía caminan por la zona escuchan un estruendo sordo, semejante a tambores subacuáticos. El leve oleaje se intensifica y lanza un mensaje mudo: los secretos que subyacen en River Street son voraces y no permiten encontrar descanso. El tiempo en Savannah, en medio de este lugar, se figura una burla cruel de la razón. Los adoquines, las fachadas y el agua conforman un ente único, un paraje donde la penumbra domina. Nada aquí concede piedad ni ofrece explicaciones. Incluso la primera luz solar, en lugar de brindar consuelo, revela la textura húmeda de un horror que no se va, sino que se oculta por unas horas para aguardar la próxima noche. A la larga, quienes permanecen descubrirán que no hay escape, que cada zancada dada en River Street se convierte en una promesa de pérdida, un recordatorio de que las sombras no se detienen. Porque aquí todo concluye en un final donde la esperanza se convierte en un susurro sin eco, atrapado en corriente espesa, imposible de ignorar. Y, trágicamente, no hay alivio, solo el vacío helado de la incertidumbre y el miedo irracional que permanecerá incluso cuando la última llama de luz se haya extinguido por completo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.